hoy 3 temas, Ale, uno que había quedado pendiente o había adelantado la semana pasada, pero primero quería mencionar algo sobre el IPC que salió, el índice de precios que salió la semana pasada, que arrojó un dato del 11%. Voy a hablar un poquito sobre estos capítulos y qué podemos esperar sobre el objetivo de un dígito de la gestión actual. En segundo lugar voy a hablar sobre lo que había quedado pendiente de la columna pasada, que es sobre las finanzas públicas, ¿no? Un poquito sobre los ingresos y los gastos del Estado, porque venimos comentando mucho sobre el comportamiento del gasto, la importancia que tiene el gasto para la actividad económica, pero muy poco sobre los ingresos, sobre la recaudación del Estado. Entonces, ahí me gustaría también charlar sobre, en general, un mito que hay en economía, de sentido común, que es que el Estado funciona como una casa, y relacionarnos con esto de el objetivo de el superávit fiscal o de las cuentas equilibradas. Bueno, ¿qué implicancias tiene esto y si se puede llegar a lograr con la receta de la disminución del gasto? ¿Se puede equilibrar las cuentas reduciendo el gasto? ¿La economía funciona como una casa, como una economía familiar, o es justamente al revés? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, si me permitís, Ale, quería mencionar un poco, yo soy primera generación de universitarios en mi familia. Quería un poco mencionar la situación de las universidades públicas, sobre todo del conurbano, y también dar cuenta de la situación presupuestaria en el caso de la Universidad Nacional Moreno, y invitarnos a la movilización del martes 23. Así que, si me permitís, arranco con el primer tema. Sí, señor, por supuesto. Adelante. Bueno, IPC arrojó una variación para el mes de marzo del 11%. Esto significa una desaceleración, efectivamente, del índice de precios, con un acumulado de 51,6% en todo el año y una interanual del 287,9%. Efectivamente siguen siendo niveles elevados, pero se observa una desaceleración. Dentro de los capítulos, los que más aumentaron, como veníamos adelantando, es educación, con el 52,7%. Esto está muy asociado al comienzo del ciclo lectivo. Siempre en estos meses el rubro de educación pega un salto fuerte. También está motorizado este índice por la comunicación, con un 15,9%, y con tarifas, con un 13,3%, que ese es el gran interrogante, ¿no? Si el objetivo de llegar a un dígito se va a poder lograr, teniendo en cuenta que para marzo todavía no entraron los aumentos fuertes de tarifas que han sido anunciados en estos últimos días. Por eso, los alimentos aumentaron un 10,5%, fundamentalmente los que más aumentaron fueron leche, carne, y en general lácteos. Otro dato importante ahí es que el AMBA, el INDEC, separa el índice por regiones. El AMBA, el Gran Buenos Aires, fue el que presentó el mayor aumento, con un 11,5%. Como decía, digamos, es muy difícil, yo creo que es difícil o va a ser difícil converger a una inflación de un dígito, teniendo en cuenta los aumentos de tarifas que te vienen. Si bien el gobierno ha planchado el tipo de cambio y ha planchado los salarios, de alguna manera planchando el conflicto distributivo, las tarifas también son un costo importante que impactan en toda la producción y en todos los bienes y consumos que nosotros consumimos. Por lo tanto, ahí va a estar difícil. Y esto lo mecho un poco con el segundo tema que teníamos pendiente, que es que el diagnóstico de la inflación para el gobierno tiene que ver con el déficit fiscal. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de déficit fiscal? El gobierno tiene cuentas públicas, que básicamente, dicho muy rápidamente, se pueden desglosar en ingresos y gastos, ¿no? Bueno, el gobierno tiene gastos y tienen ingresos. ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, uno podría estar hablando de déficit fiscal, ¿no? Mis gastos están superando a mis ingresos. Entonces, los argentinos estamos, en algunos periodos vivimos por encima de nuestras posibilidades, y eso
genera que haya un exceso de demanda y por lo tanto lo que ajusten no es la producción, sino los precios. Los precios aumentan porque hay un exceso de demanda producto del déficit fiscal. Entonces la receta clásica para solucionar este problema es disminuir el déficit fiscal. Bueno, el déficit fiscal es el mayor de todos los problemas que tiene la economía, que se traduce en inflación, y por lo tanto tenemos que equilibrar las cuentas, ¿no? Disminuir el gasto para que nuestros ingresos sean acorde a el gasto que estamos realizando. Ahora bien, eso tiene un problema, porque en general ahí desde el sentido común, y si el sentido común y la ciencia confluyeran en un mismo camino, la ciencia no tendría razón de ser, se piensa que la economía a nivel agregado funciona como la economía de una familia, ¿no? Entonces, en tu economía doméstica, en tu economía familiar, vos tenés ingresos, ¿no? Y esos ingresos vos los conocés mes a mes, en general son de tu salario. Por lo tanto, tus ingresos no están relacionados con tus gastos. Vos podés gastar, y si gastás mucho, el próximo mes vas a decir, bueno, ajusto mi gasto porque mi ingreso yo ya lo conozco. Ahora, si gastas menos vas a tener un ahorro, pero los ingresos en una familia en general están fijos y son independientes de tus gastos. Por lo tanto, ahí vos podés equilibrar tus cuentas domésticas. Ahora, a nivel agregado, a nivel Estado, hay una independencia entre los ingresos y los gastos. O sea, los ingresos son función del gasto. Si vos gastás más, o si el Estado de repente, vamos al ejemplo que está sucediendo ahora, si el Estado gasta menos, ¿no? Si de repente dice, bueno, el problema es que estamos gastando más de lo que recaudamos. Si yo gasto menos, eso se va a traducir, como venimos mencionando en las columnas anteriores, en una disminución de la actividad económica. Y si disminuye la actividad económica, se achica la riqueza que se genera en un país, eso genera menos actividad y por lo tanto menos recaudación. Y por lo tanto, si gasto menos, tus ingresos pueden llegar a caer. O sea, los ingresos no son independientes como en una economía familiar, sino que dependen, son función, decimos los economistas, del gasto. Por lo tanto, ahí yo pondría en duda si un ajuste del gasto público llevaría a solucionar el problema del déficit fiscal. Al revés pasa lo contrario, si yo gasto, expando la economía a través del gasto, a través de la inversión en educación, en jubilaciones, en infraestructura, bueno, eso me puede llegar a generar mayor actividad y mayor recaudación y por lo tanto, de alguna manera, sostener las cuentas equilibradas. Y otra cuestión también ahí es, yo siempre le digo a mis alumnos que si hay algún colega economista que empiece su discurso diciendo que la economía es como una casa, que esconde la billetera, ¿no? Porque alguna tramoya va a haber ahí atrás del discurso, digo. También se suele pensar que en primer lugar vienen los ingresos del Estado y luego viene el gasto. Entonces, es como una familia también, ¿no? Depende de los ingresos que vos tengas, podés gastar. Y en realidad es al revés. En primer lugar es el gasto y en segundo lugar es la recaudación. Lo pongo a través de un ejemplo muy sencillo. Es un poco teórico esto, pero nos va a ayudar a entender por qué desde mi perspectiva, desde una perspectiva heterodoxa, podría no funcionar esto de equilibrar las cuentas a través del gasto público. Vayamos a un ejemplo, a un supuesto de una economía en el año cero. Si yo estoy en una economía en el año cero, y tengo que construir hospitales, escuelas públicas, universidades, ¿cómo hago para construir eso si no tuve recaudación? Bueno, en primer lugar el Estado tiene que gastar. Una vez que gasta, eso genera la actividad económica y el residuo de esa actividad económica va a ser la recaudación del Estado para poder redistribuir esos ingresos. Entonces, y ahí hay un tema más, digamos, de ese gasto que realizó el Estado, no el total de ese gasto va a volver como ingreso. Siempre va a haber filtraciones hacia, por ejemplo, ahorro, ¿no? El ahorro de las familias, o hacia importaciones. Digo, nunca ese gasto que se realiza va a volver totalmente como ingresos. Por lo tanto, ahí a mí me gusta decir que el déficit es el estado natural de la economía. Por eso muchas veces vamos a ver placas de algunos economistas que muestran que son contados con las manos con los dedos de las manos los países que funcionan con superávit fiscal. Por eso ahí, digo, yo creo que está muy relacionado con el tema de la inflación
y que tiene estas dos cuestiones. Bueno, el Estado no funciona como una casa. Si vos reducís el gasto, de alguna manera va a caer la actividad y va a caer la recaudación. Por lo tanto, el déficit puede empeorar y no mejorar. Y además no vas a solucionar el problema de la inflación, porque la inflación está dada por costos macroeconómicos que disparan el conflicto distributivo. Bueno, eso un poquito era lo que tenía para hoy, y está muy relacionado también con el tercer tema, que es el presupuesto de las universidades. Con el afán. Sí. Fer, ahí llegamos a ese punto. Déjame que te haga antes una consulta, porque los datos del mes pasado dicen que el Estado Nacional redujo o recortó alrededor del 42% del gasto. Y en ese contexto cayó algo así como un 16% la recaudación. O sea, fue más grande el ajuste por el lado del gasto que lo que cayó la recaudación, pero es un número muy significativo, el 16% menos de recaudación, por caída del consumo y, por ejemplo, no recaudación a través del IVA, como también el no pago de un montón de impuestos que van sujetos a lo que se motorice o no en la calle y con el mango el vecino o la vecina. Ahora, si se ajusta mucho más el gasto que la recaudación, ¿cuánto se sostiene eso? Porque tal vez el gobierno piense, bueno, achicamos 42, cayó 16. Para nosotros como fiscalistas y mirando solo las cuentas públicas, no si en el medio se muere la gente, es un número que nos sigue dando positivo. En abril puede aplicar lo mismo y en mayo lo mismo, pero ¿hasta cuándo puede llegar a funcionar, entre comillas, eso? Es muy buena el comentario y la pregunta. Claro, los datos que vos decís pueden, digamos, alentar al gobierno a seguir con estas medidas de política económica. El tema ahí es, efectivamente, el gobierno ha logrado en el primer trimestre de 2024 el superávit fiscal, salvo desagregando marzo, que creo que son los datos que vos mencionabas ahora. Se empieza a ver una caída de la recaudación y de alguna manera empieza a aparecer de nuevo el déficit fiscal. El tema es que una vez que vos ajustás el gasto público, se puede converger a un superávit fiscal porque los impuestos logran, de alguna manera, tienen algún retraso en manifestar la caída de la recaudación. ¿Se entiende? Vos ajustás el gasto público, algunos, de alguna manera, los comerciantes, las empresas, van pagando los impuestos con el canuto, van sosteniendo la actividad como pueden, y la recaudación no te cae tanto como te cae el gasto. Ahora, en el mediano y largo plazo, yo creo que mi apreciación es que eso va a empeorar. O sea, las caídas del ingreso, como las que mencionaste vos del 16%, van a ser más pronunciadas porque ya la gente se va a quedar sin el canuto o no va a poder sostener los impuestos dada la fuerte caída del consumo que hay, como venimos mencionando en columnas anteriores. Pero sí, efectivamente esto es peligroso porque puede seguir alentando al gobierno en este camino, pero lo que va a suceder desde mi punto de vista es que en periodos posteriores esta caída va a ser aún mayor. Bueno, y cuando se habla de recorte, bueno, hay que pensar qué tan lógico, qué tan razonable, qué tanto significa que una universidad, y aquí vamos al otro punto, Fer, tenga que apagar luces, prohíbe el uso de ascensor a todo aquel que no tenga movilidad reducida, etcétera, etcétera. ¿Qué tan razonable es eso, no? Totalmente. Bueno, y una de las... ¿Cómo se manifiesta este ajuste del gasto? Bueno, también en las universidades públicas, y este era el tercer punto que me diste el pie para tocar, que es que, bueno, como es de conocimiento público, las universidades en el año 2024 están recibiendo el mismo presupuesto que en el año 2023, porque se extendió el mismo presupuesto del 2023 al 2024. Esto ya había pasado en momentos anteriores. El problema es que ahora esa extensión o esa prórroga del presupuesto, el mismo presupuesto del año 2023 al 2024, no se actualiza por inflación. Y ahí tenemos un problema porque si la universidad tenía 100 pesos para gastar en el año 2023, hoy tiene los mismos 100 pesos, pero con una inflación del 300%. O sea, tiene gastos por 300 pesos y 100 pesos para administrar esos gastos. Y ahí hay un problemón, digamos,
yo quería comentar un poco cómo se desglosa el presupuesto universitario. Del 100% del presupuesto universitario, 85% son, más o menos, haciendo números redondos, son gastos en salarios docentes, el 5% es gasto en infraestructura y el 10% son gastos de financiamiento. A ver, muchas universidades están teniendo problemas para hoy en día para sostener los salarios docentes, que si bien el salario está congelado porque las paritarias de alguna manera no pudieron recomponer la inflación, muchos están no pudiendo, digamos, hay plata para pagar las becas docentes hasta mitad de año en el caso de algunas universidades, la infraestructura está totalmente parada, pero el principal problema está en los gastos de funcionamiento. Digamos, los otros días en la Universidad de Moreno recibimos una boleta de 10 millones de pesos de luz, cuando veníamos recibiendo en diciembre de 3 millones. En enero recibimos una boleta de 10 millones con la universidad totalmente parada. Entonces, la principal preocupación, más allá de los salarios, está en los gastos de funcionamiento, en los gastos de los trabajadores no docentes, en los gastos de la seguridad, en los gastos de mantenimiento de la universidad. Bueno, todo este ajuste del gasto público se manifiesta en las universidades. Entonces, por ejemplo, para la Universidad Nacional de Moreno, comparando el primer trimestre del 2024 con el 2023, en términos reales ya hay un ajuste del 44%. Es decir, si vos tenías 100 pesos para gastar el primer trimestre, hoy solamente tenés 60. Entonces, hay algunas universidades que abrieron carreras nuevas, tenían gastos de insumos, de maquinarias que no están pudiendo traer. Bueno, todo eso está pendiente de un hilo y en muchos casos está pendiente de la continuidad de la cursada en el segundo cuatrimestre. Entonces, por eso yo quería invitarlos a todos aquellos que se sienten parte de la universidad pública o también piensan como yo que la universidad es una estructura fundamental de nuestro país, en la ciencia y la tecnología, en la universidad pública, a defenderla este martes o a reclamar o a movilizar por esta situación presupuestaria que está pasando con las universidades a Plaza de Mayo este martes. Así que bueno, Ale, gracias por esta invitación. No, por favor. Fer, te agradecemos a vos como cada jueves tu participación y nos reencontramos la semana venidera. Ale, un abrazo y buen fin de semana. Fernando Córdoba, economista, integrante del Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo de la Universidad Nacional de Moreno.